Que Dios los bendiga, hermanos. Les habla la pastora Jenny Río de Forte de la Iglesia Renuevo del Ministerio Centro Cristiano Jesús es Vida en Villa Martelli, Argentina. Muy bien, en esta oportunidad quiero hablarles de un rey que hizo cosas maravillosas y fue muy bendecido por Dios. Y empezó muy bien. Y como es un poco larga la historia y queremos sacarle jugo y aprovechar bien todo lo que Dios nos revela y nos habla en su palabra, lo vamos a hacer en 2 videos. Lo dividí en 2, este sermón, esta prédica. Y este rey es el rey Asa de Judá. El pueblo de Dios estuvo en su plenitud durante el reinado del rey David, el rey Salomón, pero el hijo del rey Salomón, el nieto de David, fue un poco necio, falto de sabiduría de cómo manejar las cosas, y se le dividió el reino en 2. De las 12 tribus, 2 quedaron en el sur, el reino de Judá, el reino del sur, y las otras 10 en el norte, que era el reino de Israel o de Efraín también. Entonces, de esta forma llegaron incluso hasta luchar entre los propios hermanos. A veces Satanás hace eso, divide a los propios hermanos para reinar. Divide y reinarás, ¿no es cierto? Dice el dicho popular. Y bueno, lamentablemente le funciona. Entonces estaban divididos en 2 reinos y hay relatos en varias oportunidades que lucharon, siendo uno solo el pueblo de Dios, se dividieron y lucharon entre sí. Entonces, vamos a 2 Crónicas. Vamos a ver capítulo 14 y 15 en esta oportunidad, y en la segunda parte vamos a ver el capítulo 16. Entonces, estoy usando la versión Dios habla hoy. El versículo 1 del capítulo 14 dice así: Cuando Abías murió, lo enterraron en la ciudad de David. Después reinó en su lugar su hijo Asa. Durante su reinado hubo paz en el país durante 10 años. 10 años de paz. Versículo 2. Los hechos de Asa fueron buenos y rectos a los ojos del Señor su Dios. Quitó los altares de los dioses extranjeros, así como los santuarios en los lugares altos. Hizo pedazos las piedras sagradas y rompió las representaciones de Acera, que era una diosa pagana de esa época. Además, ordenó a Judá que acudiera al Señor. Ordenó a Judá, a todo el reino del sur, que acudiera al Señor Dios de sus antepasados y que cumpliera la ley y los mandamientos. Quitó de todas las ciudades de Judá los santuarios y lugares altos, y los altares en los lugares altos. ¿Qué era esto? Era una costumbre pagana adorar a los dioses en la cumbre de los montes, porque se suponía que estaba uno más cerca del cielo. Y Dios está en todas partes, no solo en el cielo. Y sobre todo tiene que estar en los corazones, ¿no es cierto? Pero bueno, ellos creían que cuanto más alto era el altar, más cerca de Dios estaban. Entonces adoraban a sus dioses en las cumbres de las montañas, los lugares altos. Y también los árboles frondosos usaban como altar. Y dice que quitó todos los santuarios y los altares paganos de todas las ciudades de Judá. Y hubo paz durante su reinado. Ya vimos que en el versículo anterior decía que hubo paz en el país durante 10 años.
Entonces, dice que él hizo lo recto, lo bueno, ante los ojos del Señor. Sobre todas las cosas, los relatos de los reyes, tanto del reino del norte como del sur, dice, hizo lo malo delante de los ojos de Dios cuando cayó en idolatría ese rey. Y hizo lo bueno y lo recto cuando no cayó en idolatría. Entonces, cuando uno empieza a leer sobre cada rey, puede saber si fue idólatra o no, según dice que hizo lo bueno o lo malo. Porque todos hacemos algo malo alguna vez y no hay nadie perfecto. Y entonces, bueno, para Dios lo recto era que cumplieran el primer mandamiento y el segundo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, yo soy Jehová tu Dios. Y el segundo, no te harás imagen. Y eso fue lo que hizo caer a todo el pueblo de Dios a lo largo de su historia, hasta que fueron cautivos a Babilonia, esclavos durante 70 años. Muy bien, el resultado de la rectitud, de la obediencia, de la devoción a Dios, ¿qué fue? Paz. El resultado fue paz durante 10 años. Y fíjense qué pasó durante esos 10 años. Dice, aprovechando, el versículo 6, aprovechando esos años en que la nación estaba en paz y no tenía que hacer frente a ninguna guerra, porque el Señor le concedió tranquilidad, Asa construyó en Judá ciudades fortificadas. Dijo a la gente de Judá, fortifiquemos estas ciudades y hagamos alrededor de ellas muros, torres, puertas y barras, mientras el país está todavía en nuestro poder, porque hemos buscado al Señor nuestro Dios y Él nos ha dado paz con todos nuestros vecinos. Por lo tanto, llevaron a cabo con éxito las construcciones. Entonces le dijo al pueblo que Dios les había dado paz. ¿Por qué? Porque lo buscaron. Porque buscaron al Señor. Dios les dio paz. Lo buscaron para adorarlo, lo buscaron para ponerlo como su único Dios, como su único objeto de adoración. Esa es la adoración en espíritu y en verdad que Dios quiere. Que nosotros lo busquemos como el único objeto de nuestra adoración. Que lo busquemos para adorarlo, para amarlo, para tener intimidad con Él, para tener amistad con Él. Porque desde que Dios llamó a Abraham y lo llamó mi amigo Abraham, Dios busca reconciliar a los hombres consigo mismo, busca amistad. Para eso vino Jesús. Jesús vino a reconciliarnos con Dios, para que podamos ser amigos de Él. Eso es lo que Dios, el anhelo que Dios tiene en su corazón. Amistad, intimidad, amor. Muy bien, el resultado de esto fue paz, pero ellos aprovecharon esta paz para fortificar ciudades. Nosotros ahora, muchos de nosotros, estamos en cuarentena en casi todo el mundo. Y muchas personas dan testimonio de que están cansadas, que ya no saben qué más arreglar de su casa. Las mujeres no saben qué receta inventar más, o qué tejer, o qué manualidad. Y todos están aburridos en sus casas. La mayoría, no todos. Pero hay gente que aprovecha el tiempo y se ponen a estudiar algo o se ponen a enriquecer su espíritu, su alma, su conocimiento. Entonces, este versículo me hizo pensar en que no estamos en paz en el sentido de que no tenemos problemas, estamos en medio de una pandemia, pero sí estamos a lo mejor en paz en el sentido de no estar corriendo de un lado al otro en el estrés de los horarios, de ir a trabajar o a estudiar y llegar de un lado al otro y viajar, y los que no somos esenciales. Los esenciales
están peor que antes, ¿no es cierto? Porque encima que tienen que hacer toda su rutina, están con el temor de contagiarse. Entonces, estoy hablando en general a la gente que está en su casa. Que bueno, que aprovechemos la cuarentena para fortalecer nuestro espíritu, porque hay gente que está dando testimonio de que están buscando más a Dios. Algunos no leían la Biblia la empezaron a leer. Entonces, bueno, es una buena cosa, es algo sabio aprovechar este tiempo para fortalecer los lazos con la familia, los papás con los hijos, bueno, en fin, todo vínculo familiar, ¿no es cierto? Aprovechar, aunque la convivencia no es fácil, y menos en este contexto, pero bueno, si uno es sabio, sabe sacar cosas buenas de los momentos de crisis. Y si tenemos la ayuda del Señor, cuanto más. Pero el vínculo más importante que tenemos que fortalecer es el vínculo con nuestro Dios, a través de Jesús, su Hijo que vino a morir en la cruz por cada uno de nosotros y a darnos vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Muy bien. Después dice, de 10 años de paz, no porque hayan hecho nada malo o no hayan hecho las cosas bien, igual los atacaron. Y se terminó la paz y vino la guerra. Y esto quiere decir que no siempre que uno hace todo bien, no va a tener problemas. A veces uno hace todo bien, igual tiene problemas. ¿Saben por qué? Porque la paz no es ausencia de conflictos. La paz es cómo nosotros enfrentamos cada cosa que llega, a cada desafío a nuestra vida. La paz significa que Dios está al control. Y también Dios permite ciertos ataques del enemigo. ¿Para qué? Para que nos fortalezcamos, para que dependamos de Él, para que lo busquemos, para que no nos relajemos demasiado cuando todo está bien. Porque cuando todo está bien no buscamos tanto a Dios, con tanta desesperación. Pero cuando hay una crisis, una enfermedad, un conflicto, una pérdida, es cuando más elevamos nuestra mirada al cielo, cuanto más buscamos de Él. Y a veces Dios permite algunas crisis. Primero porque en las crisis hay cambios. Y a veces se sale crecido, maduro de esos cambios, habiendo aprendido una lección. Y segundo, para que nuestra fe se desarrolle y crezca, nuestro conocimiento de Él. Porque con cada conflicto, con cada dificultad, con cada tribulación, lo conocemos un poquito más a Dios. Ese es el propósito del sufrimiento en nuestras vidas. Es un buen maestro que nos enseña cómo es Dios. Y también nos enseña cómo somos nosotros y a conocernos un poquito más, porque a veces creemos que podemos algo o que vamos a reaccionar de tal o cual manera y cuando llega el momento, bueno, nos damos cuenta de que realmente no hicimos lo que creíamos que hubiéramos hecho. Hicimos otra cosa o reaccionamos de otra forma. Muy bien. Así que le llegó la crisis a Asa y al pueblo de Judá. Dice que Asa tenía un ejército formado por 300.000 soldados de Judá, de la tribu de Judá. O sea, un ejército importante, 300.000, armados con escudos y lanzas. Pero además de la tribu de Benjamín, había 280.000 soldados de Benjamín equipados con escudos y arcos. Todos ellos eran soldados valientes. O sea, era un ejército de casi 600.000 hombres armados y bien entrenados y valientes. Contra ellos marchó Sera, el etíope, o sea, el rey de Etiopía, con un ejército de 1.000.000 de hombres y con 300 carros de combate. Los carros de combate en esa época eran armas de guerra poderosas. El ejército que no tenía carros de combate no era un ejército poderoso.
por más que tuvieran muchos hombres, porque los carros de combate le daban más posibilidades a los soldados al combatir. Así que, además de que eran 580.000 contra 1.000.000, era 1.000.000 más los 300 carros. Entonces, Asa le salió al encuentro y con sus hombres tomó posiciones para la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Entonces, eran dos naciones que se habían unido, Etiopía y Libia, y los duplicaban en número y en armamento. ¿Qué hizo Asa entonces? Lo más sabio que pudo haber hecho. El versículo 11 dice, Asa invocó, llamó, buscó, invocó al Señor su Dios diciendo, Señor, para ti es igual ayudar al fuerte que al débil. Por tanto, ayúdanos, Señor, y Dios nuestro, ya que confiamos en ti y en tu nombre hemos venido contra este ejército. Ayúdanos, Señor, y Dios, Señor y Dios nuestro. O sea, hay una cuestión de identidad acá, porque Él le dice, vos sos nuestro Señor y nuestro Dios. Para vos es igual ayudar al fuerte que al débil. Es decir, para Dios no hay nadie demasiado débil. Si le pide ayuda, Dios lo fortalece. Ayúdanos ya que confiamos en ti. Y en tu nombre hemos venido contra este ejército. Miren cuánta profundidad que hay acá. Porque, ¿cómo venimos? ¿Cómo salimos a la batalla? ¿Cómo salimos nosotros a batallar contra las adversidades de nuestra vida, contra incluso los ataques del enemigo, que Satanás y sus demonios, por supuesto, no son personas de carne y hueso nuestros enemigos, siempre lo aclaro, pero bueno, siempre hay alguien que a lo mejor escucha por primera vez y piensa que nos peleamos con gente de carne y hueso, con seres humanos. No, nuestra guerra es espiritual, es contra seres espirituales de maldad. Entonces, ¿cómo salimos nosotros? Los hijos de Dios. ¿Cómo salimos? A batallar, a lidiar, a luchar contra los problemas, contra las adversidades, contra las enfermedades, contra los ataques, contra las amenazas de muerte como esta pandemia. ¿Cómo salimos? ¿Salimos en nuestro propio nombre? Nos va a ir mal. ¿Salimos con fe, como salió Asa? Confiamos en ti, le dijo. Salimos con confianza de que Dios pelea a nuestro lado, a favor nuestro, y a veces pelea en lugar nuestro. Cuando ya no tenemos más fuerzas, Él sigue luchando por nosotros. Y entonces, a veces decimos, Señor, yo no puedo más. Tenés que seguir vos porque yo ya no puedo más. Ahí es cuando Dios se glorifica en nuestras debilidades. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes, dice la Biblia. Y el Señor da fuerzas al cansado, también dice su palabra. Pero si no reconocemos nuestra debilidad, Dios no se glorifica. Pero a veces clamamos cuando hace rato que empezó la batalla y estamos perdiendo, y ahí clamamos. Pero Asa clamó antes de ir a la batalla. Eso fue lo más sabio. No esperó a estar con el agua al cuello. Dios no fue su último recurso, fue su primer recurso. Él lo invocó mientras todavía había oportunidad. Así como fortificó las ciudades mientras todavía estaba en paz, así fue como lo invocó mientras todavía había esperanza, mientras todavía estaban a tiempo. Así que, bueno, podemos sacar una buena enseñanza de esto. Cuando estás en una crisis, tenés que luchar con una adversidad. ¿Dios es tu primer recurso o tu último recurso? ¿Vas a luchar en nombre de Dios o en tu propio nombre? Es para que lo pienses.
Pero además de eso, Asa le dice: tú, Señor, eres nuestro Dios. Muestra que nadie puede oponerte resistencia. Es decir, mostrale a ellos quién sos vos. Mostrale a nuestros enemigos que vos sos el Dios verdadero. Y esto también tiene que ver con la pertenencia y con la identidad. Saber quién es nuestro Dios y saber quiénes somos nosotros nos empodera, porque nos hace dejar de tener miedo y saber que con nosotros está Jehová de los ejércitos, el Señor que tiene miles de millones de ángeles dispuestos a batallar, a pelear en el mundo espiritual a favor de los hijos de Dios. Entonces, mostrale, Señor, mostrale quién sos, mostrale que sos de verdad. Y a veces cuando oramos por alguna persona que tiene algún problema y que no tiene mucha fe o que está dudando de poner su vida en manos de Dios o de que Dios lo pueda escuchar, y nosotros oramos por esa persona y decimos: Señor, mostrale que vos sos de verdad, que vos estás vivo, que sos todopoderoso y además que amás a esta persona y la querés ayudar. Y esta fue la oración que hizo Asa. Muy bien, entonces, ¿cuál fue el resultado de esto? En el versículo 12 al 15 dice: entonces el Señor dio a Asa y a Judá la victoria sobre los etíopes, por lo cual estos huyeron. ¡Guau! ¡Qué increíble! ¡Qué victoria! Salieron huyendo. Dios le dio la victoria. Pero Asa y su gente, ¿qué hicieron? Los persiguieron hasta Gerar. Los persiguieron, que eran ciudades paganas. Y cayeron los etíopes hasta no quedar ni uno con vida, pues quedaron destrozados ante el Señor y su ejército, el cual se apoderó de gran cantidad de cosas de los enemigos. Es decir, que huyeron y ellos los persiguieron. Y no quedó ni uno con vida. Entonces, si estás luchando contra espíritus del mal, demonios, de toda índole, con tentaciones o con ataques que el enemigo prepara para desanimarte, para hacerte perder la fe, para distraerte de los propósitos de Dios para tu vida, para confundirte, para llenarte de culpa, para acusarte, en fin. Satanás tiene muchas artimañas para venir a molestar, como las moscas que en verano se ponen molestas. Bueno, es su trabajo. ¿Y por qué Dios lo permite? Porque sabe que nuestra fe se fortalece. Entonces, Dios te promete que si vos confías en Él y vas en su nombre, no queda ni uno vivo. Hay otro pasaje, creo que es el Salmo 18, si mal no recuerdo, que dice: buscarás a tus enemigos y no los encontrarás, serán como el humo. Entonces, que se dispersa, ¿no? Se hicieron humo. Bueno, Dios lo promete. Hay muchos pasajes que prometen eso en su palabra. Si vos confías en Él y no en tus propias fuerzas o en tu propia prudencia, en tu propia opinión, en tu propia manera de pensar, si realmente vos te humillás y buscas a Dios de corazón, Él pelea por vos y hace polvo al enemigo. Es maravilloso. Muy bien, pero además de darles la victoria, que no quedó uno con vida, se apoderaron del botín, de las cosas que ellos llevaban, gran cantidad de las cosas de los enemigos. Después cayeron sobre todas las ciudades que había alrededor de Gerar, porque eran ciudades también enemigas, pues todas se llenaron de miedo ante el Señor, ante Jehová de los ejércitos.
Todos tenían otros dioses, pero vieron que este era el verdadero. Los de Judá las saquearon, pues en ellas había grandes riquezas. También atacaron los campamentos donde había ganado y se llevaron gran cantidad de ovejas y camellos y después regresaron a Jerusalén. Entonces, tuvieron una victoria aplastante y un gran botín. Hay un pasaje en 1 Samuel 30 donde a David y a sus hombres le roban, los amalecitas en la ciudad de Siclag, le roban todas sus pertenencias y sus familias, sus mujeres y sus niños. Y David consulta si tenía que perseguirlos. Sí, perseguirlos, le dice Dios. Y voy a recuperar lo robado y lo vas a recuperar. Entonces David los persiguió y arrebató lo que le pertenecía. Y recuperó, y dice la palabra que ni una sola cosa le faltó. Ni personas ni objetos. De todo lo que los amalecitas Perdón, me dio un ataque de tos. Tuve que ir a ponerme un caramelo para la garganta. El invierno hace lo suyo. Muy bien, entonces David recuperó todo, pero además se quedó con las ovejas y las cabras que eran de los amalecitas, y decían los pastores que ese era el salario, el sueldo de David. Entonces a veces Dios te manda a pelear y te paga un sueldo, te da una recompensa por tu obediencia y por tu valentía. Muy bien. Cuando volvían a Jerusalén victoriosos, les sale al encuentro un profeta de Dios con un mensaje que tenía promesas hermosas, pero también tenía advertencias inquietantes. Fíjense. En el capítulo 15, del versículo 1 al 7, leemos lo siguiente. Azarías, hijo de Obed, poseído por el Espíritu de Dios, salió al encuentro de Asa para decirle: escúchenme, tú, Asa, y todos los de Judá y Benjamín. El Señor está con ustedes, si ustedes están con Él. Lo leo de nuevo. El Señor está con ustedes, si ustedes están con Él. Si lo buscan, si ustedes lo buscan, lo encontrarán. Pero si lo abandonan, Él también los abandonará. Israel ha estado mucho tiempo sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñe y sin instrucción religiosa. Pero cuando, en medio de sus dificultades, el pueblo se ha vuelto al Señor, Dios de Israel, y lo ha buscado, Él se ha dejado encontrar. En aquellos tiempos no había paz para nadie, sino mucho sobresalto para los habitantes de los diversos países. Las naciones y las ciudades se destruían unas a otras, porque el Señor los aterraba con toda clase de calamidades. Entonces, ¿qué les dice? Les dice que hubo un tiempo que todos estaban lejos de Dios. Y como no buscaban a Dios, no tenían paz y tenían conflictos entre las naciones. Y no había nadie que les hablara de Dios y que les enseñara sobre Dios. Pero cuando tuvieron dificultades, ¿qué hacían? En medio de sus dificultades, el pueblo se volvía al Señor y lo buscaba. ¿Y Él qué hacía? Se dejó encontrar. Él se dejó encontrar.
es un Dios que se deja encontrar. Y el versículo 7 dice, pero ustedes sean valientes y no se desanimen, porque sus trabajos tendrán una recompensa. Miren qué linda promesa. Sean valientes, como le dijo también el Señor a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y acá les dice algo parecido, pero ustedes sean valientes y no se desanimen, porque sus trabajos tendrán una recompensa. Entonces, vemos que el mensaje de Dios tenía promesas y advertencias también. Que si lo buscamos del corazón, Él se deja encontrar. Y cuando uno se aparta de la presencia de Dios o enfría su corazón, se enfría el amor. El primer amor que sentimos cuando conocemos a Jesús a veces se enfría, se entibia y otras veces se enfría. Y uno se aparta, deja no solo de congregarse, deja de orar, de leer la Biblia, de buscar a Dios, de buscar la intimidad con Él, de hacer su voluntad. Y la gente piensa, ya no hay esperanza para mí, porque Dios ya no me va a perdonar. ¿Con qué cara voy a ir ahora? Después de todo lo que hice, sabiendo que estaba mal y habiendo conocido la verdad, me aparté, ahora ya no hay esperanza para mí. Y eso, ¿sabes quién te lo dice? Satanás. Porque no le conviene, no es negocio para él que vos te arrepientas y te vuelvas a Dios. Y te convence de que no, ya está, ya perdiste el tren, no hay más oportunidades. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Y si cuando le preguntaron a Jesús cuántas veces había que perdonar nosotros, perdonar a nuestro hermano cuando en un día nos ofende. Si me ofende muchas veces en un día, mi hermano, le dijo Pedro, ¿hasta cuánto la tengo que perdonar? ¿7 veces? Y Jesús le dijo, no, 70 veces 7 en un día. Entonces, ese Dios que te dice que vos tenés que perdonar 70 veces 7 en un solo día, ese Dios no te va a dejar de perdonar a la primera de cambio, ¿entendés? O sea, Él no va a pedirte a vos que hagas algo que Él no hace. Entonces, 700 veces 7 te perdona Él, o 7000, porque Él, si hay arrepentimiento genuino, te perdona y no se cansa de perdonar. No le creas al diablo que te dice que no, que ya pasó tu tren. Es mentira eso. Dios siempre, acordate la parábola del hijo pródigo, el padre siempre estaba esperando que el hijo vuelva. Siempre. No importa lo que había hecho. Lo abrazó, lo besó, le cambió la ropa. Le sacó la mugre del chiquero y le puso una ropa de fiesta, de honor. Dios puede hacer eso. Dios puede limpiarte de toda la mugre, la inmundicia, por los caminos polvorientos que estuviste lejos de Dios. Te puede lavar con agua pura de su Espíritu Santo, porque no te olvides que su sangre te limpió de todos los pecados. Y si te arrepentís y no renegás de Él y no lo negás, Él no te va a negar su perdón. Él te va a recibir. Así que no le creas a Satanás. No importa lo que hayas hecho. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Y además, les dice que no se desanimen porque sus trabajos tendrán una recompensa. Fíjense lo que dice Gálatas 6:9. Dice: así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Este versículo también lo vimos en el video anterior, en la prédica anterior. Me lo dio el Señor
para compartir. Y es así, hay muchos versículos en la palabra que hablan de no desanimarnos, de fortalecer las rodillas cansadas, habla otro. Y hay uno en Esdras, creo que es que dice, ánimo, ten valor y ánimo, porque a ti te toca hacer esto y nosotros te apoyaremos, le dicen a Esdras. Así que hay muchos versículos de promesas que nos animan a hacer lo que tenemos que hacer porque Dios nos respalda y Él nos recompensa y si sembramos cosechamos. Muy bien, ¿qué pasó cuando Asa oyó este mensaje? Cuando Asa oyó este mensaje del profeta, se armó de valor y eliminó los repugnantes ídolos de todo el territorio de Judá y Benjamín y de las ciudades que había conquistado en la montaña de Efraín, y reparó el altar del Señor que estaba frente al vestíbulo del templo del Señor. O sea, eliminó todos los ídolos del territorio que recién había conquistado, porque los ídolos de Judá ya los había eliminado al principio de su reinado, que por eso tuvieron 10 años de paz. Entonces, como conquistaron territorio nuevo, también limpió Asa de todos sus ídolos repugnantes, dice. ¿Saben por qué dice así? Porque a Dios le repugna la idolatría. ¿Saben por qué? Porque son demonios. Atrás de cada imagen de un ídolo hay un demonio, con nombre y apellido. Por eso Dios prohibió hacer imágenes, porque en la imagen se esconde un demonio. Y al adorar la imagen uno le da derecho legal y autoridad de ocupar ese lugar y atar nuestra vida. Entonces hay que tener cuidado con las imágenes, sobre todo. Después vamos a ver que hay ídolos de otra clase en la segunda parte, en el siguiente video. Hay otra clase de ídolos que no son imágenes. Después lo vamos a ver. Pero cuando uno se aferra a objetos y adora objetos porque me dan buena suerte, o porque tienen energía, o porque, qué sé yo, tantas cosas que se creen por ahí hoy en día. Eso es idolatría y es muy peligroso porque le estás dando autoridad a demonios de venir a maldecir tu casa y a traer desgracia. Hay que tener cuidado. Entonces, dice que eliminó los repugnantes ídolos y reparó el altar del Señor que estaba frente al vestíbulo del templo del Señor. Entonces, se ve que durante esos 10 años aprovecharon la paz para fortificar las ciudades, pero habían descuidado el altar del Señor. Entonces, esto es lo que yo decía antes, que cuando estamos bien, nos relajamos, como que, bueno, nos dormimos en los laureles, para decirlo de alguna manera elegante, y no lo buscamos a Dios con toda nuestra fuerza, con nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, como el Señor nos manda, amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Y se hace como una costumbre y todo por inercia. Pasa como a veces en un matrimonio, después de muchos años, donde todo es costumbre, es inercia, y empiezan a haber crisis y se dan cuenta que tienen que renovar ese amor, renovar ese pacto, renovar todo eso lindo que tenían. Si Dios está en el medio, seguramente lo logran. Pero a veces pasa con el Señor y su pueblo, su iglesia, que hay que renovar, porque Él nos sigue amando siempre igual, Él no cambia. Pero nosotros a veces, en las épocas de bonanza, nos dejamos estar. Cuando viene la crisis nos damos cuenta. Cuánto nos habíamos enfriado y no nos dábamos cuenta. Entonces ellos habían descuidado el altar. Y les vino bien esta guerra, no solo para que Dios se glorifique, sino también para volver a reparar el altar. ¿Cómo está el altar de tu vida? El altar de tu vida significa ese lugar en tu corazón, en tu interior, en tu alma, donde vos adorás a Dios, donde vos lo ponés
a reinar en el trono de tu vida. El trono es un lugar de gobierno. Hay un lugar de gobierno en la vida de todas las personas. Podés estar sentado vos o puede estar sentado el Señor. Entonces, ¿quién está sentado en el trono que gobierna tu vida? ¿Tu rey? ¿Tu rey de reyes y señor de señores, Jesús? ¿O el rey yo, el ego? La egolatría. La egolatría es una forma de idolatría. ¿Qué se adora? El ego. Uno mismo. Uno mismo puede ocupar el lugar de Dios. Aunque no adore ninguna imagen, podés estar adorando tu propia imagen. Y no significa que es porque te gustás. A lo mejor te detestás, no te gustás. Porque justamente cuando hay baja autoestima hay algo alto. Es una manera de compensar que me siento poca cosa y entonces me vuelvo orgullosa y vanidosa para que todos se crean ese personaje, porque en el fondo yo no me lo creo. Entonces, cuanto menos me quiero, más crece mi ego, porque es el personaje que me armé para que el mundo me acepte. Y ese personaje termina ocupando el lugar de Dios en mi vida. Y yo tengo que correrme de ahí, salir de ese trono y dejar que Dios ocupe su lugar, el primer lugar, el lugar de gobierno, el lugar de mi adoración, que sea mi centro. Porque si yo tengo egocentrismo, si soy egocéntrica, no soy cristocéntrica. Cristo tiene que ser el centro, no yo. Y no significa que soy narcisista y me amo y me adoro tanto que primero yo y después Dios. Puede haber casos. Pero por lo general es al revés. Por lo general es que yo no me amo, no me acepto. Y estoy buscando la aprobación y la aceptación en lugares equivocados. Lo busco en la gente. Lo busco en una pareja. Lo busco en relaciones codependientes. Y no voy a encontrar lo que solo Dios me puede dar. Pero cuando Él ocupa ese lugar, me siento amada, me siento aceptada, me siento dignificada, porque soy la hija del Rey de Reyes, su princesa o su príncipe, en el caso de los varones. Entonces, hay que ver en qué consiste la idolatría a veces. Y hay que ver si no me dejé enfriar, porque venía todo bien, y para qué lo necesito a Dios, si me arreglo sola. Y cuando viene la crisis, el problema, la dificultad es cuando me doy cuenta que el altar está hecho pedazos y lo tengo que reparar. Muy bien, seguimos. En la descripción del video les voy a dejar todos estos pasajes y el bosquejo. Muy bien. Después que reparó el altar, dice: reunió a todo Judá y Benjamín, más los forasteros que había con ellos, procedentes de Efraín, Manasés y Simeón, que eran 3 de las 10 tribus del norte. Pues muchos de Israel se habían pasado al lado de Asa al ver que el Señor su Dios estaba con él. O sea, vieron que la cosa venía bien, a Asa le va bien, a Asa Dios lo bendice, a Asa Dios le hace eliminar un ejército numeroso y superpoderoso, una superpotencia, 2 naciones juntas que se unieron contra el reino del sur, porque hubiera sido el del norte, bueno, eran 10 tribus, estas eran 2 nada más. Y Dios, eran 2 tribus más Dios, y eso hizo la diferencia. Y las otras eran 2 naciones sin Dios, y Dios los aniquiló. Y era Dios y la fe que ellos pusieron en él, y fueron en su nombre. Entonces, cuando se empezaron a enterar los de las tribus del norte, dijeron: muchachos, vamos para allá, que allá está la bendición. Entonces, ¿sabes qué? Cuando vos buscas a Dios, hay bendición, y la bendición atrae la bendición. Mirá lo que dice en Zacarías 8:23. Es un pasaje profético, una promesa. Y dice así: en aquel tiempo
10 extranjeros de las demás naciones agarrarán por la ropa a un judío y le dirán: queremos ir con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. ¡Wow! ¡Wow! Y ¿sabes qué? El Señor a mí me mostró que justamente en esta crisis mundial que estamos viviendo, que va a dejar una crisis económica, ya todo el mundo lo sabe, no es un secreto. El Señor va a prosperar a su pueblo. No para que nademos en el lujo, no se trata de eso, sino que Él no va a hacer que nos falte nada. Vamos a tener lo necesario. Quizás no lujos, pero sí el pan en la mesa. Y Él nos va a bendecir de tal manera que nos van a agarrar de la ropa y nos van a decir: queremos ir con ustedes porque vemos que Dios está con ustedes. ¿Cómo hacen ustedes para estar así? Para estar siempre contentos, para tener paz. ¿Cómo hacen? Y eso nuestros ojos lo verán. Acuérdate de esto. Cuando llegue el momento, no te desesperes. Empezá a clamar las promesas de Dios. Búscalo de todo corazón. Él no te va a defraudar. Muy bien. Entonces dice que se juntaron en Jerusalén, ya estamos terminando, en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y ofrecieron, o sea, ya era el año 15 del reinado de Asa. Entre los 10 años de paz y todo esto ya pasaron 5 años más. Y ofrecieron en sacrificio al Señor en ese día 700 reses y 7.000 ovejas, de las que habían quitado al enemigo. Mire, del botín se lo ofrendaron a Dios en sacrificio. Luego se comprometieron solemnemente a buscar de todo corazón al Dios de sus antepasados. ¿Se acuerdan que ellos habían recibido la promesa de Dios de que, bueno, si buscaban a Dios, Dios iba a dejar encontrar? Bueno, entonces dice, se comprometieron solemnemente a buscar de todo corazón al Señor, el Dios de sus antepasados, y prometieron que cualquiera que no quisiera buscar al Señor, Dios de Israel, fuera mayor o menor, hombre o mujer, sería condenado a muerte. ¡Wow! Bueno, eran otras épocas. Y era así, había pena de muerte en esa época. Hicieron el juramento al Señor en alta voz y con gritos de alegría, estaban re felices, y al son de trompetas y cuernos, que eran instrumentos de música. Todo Judá se alegró por el juramento que habían hecho, pues juraron de todo corazón y con toda su voluntad habían buscado al Señor, y Él se había dejado encontrar de ellos y les había concedido paz con todos sus vecinos. Miren qué bendición. La adoración unida y el compromiso de fidelidad a Dios provocó tanta alegría que cómo no iban a venir de otros lados a querer estar ahí donde Dios estaba reinando, y sus bendiciones. Y fíjense lo que dice el Salmo 145:18. El Señor está cerca de los que lo buscan sinceramente. Y esta es otra promesa: buscad de todo corazón a Dios y Él se va a dejar encontrar. Él está cercano a los que le buscan, dice su palabra. Y por último, el último versículo del capítulo 15 dice: y no hubo guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. O sea que hubo 20 años más de paz después de eso. Así que te espero en el próximo video para continuar con esta historia que empezó muy bien. Vamos a ver cómo termina. Dios te bendiga.